Santiago, la religión verdadera. Estudio número 48. Vamos a buscar en Santiago 1:27, donde leemos: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ahora entramos al estudio de las cartas generales que incluyen a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Son cartas generales porque no están escritas a una iglesia o persona en particular, sino que son una especie de circular que debe ser leída por múltiples iglesias y destinatarios en diferentes lugares. La epístola universal de Santiago se enfoca en el cristianismo práctico, en la necesidad que tiene el creyente en Cristo de mostrar a través de una vida externa lo que Cristo ha hecho en su vida interior. Santiago está interesado en que la iglesia muestre al mundo el carácter de Cristo. Santiago cree que no basta con el hecho solo de que uno diga que tiene fe. Esa fe debe ser demostrada con los hechos de nuestra vida. Con relación al autor de esta carta, no se sabe exactamente cuál de los Jacobo que se mencionan en la Biblia es el autor. Hay 4 personas con el nombre de Jacobo o Santiago en el Nuevo Testamento. Tenemos a 2 de ellos que se mencionan como apóstoles. Está Santiago, el hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo, y Santiago, comúnmente identificado como Santiago el menor, que era hijo de Alfeo. Tenemos luego a Jacobo, el padre de Judas, y finalmente está Santiago, el hermano de Jesús, hijo de José y de María, el cual se menciona entre los hermanos de Jesús. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. Fíjense, de este grupo de 4 Jacobos hay 2 que se descartan por lo regular: Jacobo el padre de Judas y Jacobo el hijo de Alfeo. Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue martirizado muy temprano en el año 44 después de Cristo, Hechos 12:2. Así que el más probable autor de esta carta es Jacobo, el hermano de Jesús, que llegó a creer luego en el Señor y se convirtió en un personaje clave en la vida de la primera iglesia. Se piensa que de los hermanos de Jesús, él era el mayor porque se menciona encabezando la lista en Mateo 13:55. Este Jacobo vio a Cristo resucitado según 1 Corintios 15:7. Se menciona entre los que estaban esperando el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 1, versículo 14, y jugó un papel muy importante en el famoso concilio de Jerusalén, que lo encontramos en Hechos 15. El apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas como una persona clave en la iglesia juntamente con Pedro y con Juan. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2:9. Este Jacobo mencionado por Pablo no puede ser el apóstol hermano de Juan, uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, pues para el tiempo que menciona Pablo, ya este Jacobo había sido martirizado, según Hechos 12, del 1 al 5. Se cuenta en la tradición un detalle muy significativo acerca de Santiago, y es el hecho de que, al pasar mucho tiempo en oración de rodillas, que éstas se le pusieron tan duras como las de un camello,
razón por la cual le llamaban con el mote de rodillas de camello. Bueno, en su carta hace un énfasis muy marcado en la importancia de la oración. Esta carta fue escrita a principio de los años 50 después de Cristo. Veamos lo que tiene que ver con el tema principal de esta carta, que es la religión verdadera. En primer lugar, vamos a ver lo que la religión verdadera es. Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. Esto significa que Santiago se consideraba un esclavo sujeto a la voluntad del Señor. Pero además, el hecho de que no incluya ninguna identificación personal específica es evidencia de que los destinatarios lo conocían muy bien. Santiago dirige su carta a las 12 tribus que están en la dispersión, lo cual quiere decir que su carta está dirigida a los creyentes judíos, a los cristianos judíos que vivían fuera de su patria. Su saludo es muy simple, solamente dice salud o simplemente alegraos. Santiago presenta una serie de aspectos que identifican a una religión verdadera. En primer lugar, nos dice que la religión verdadera implica una actitud de gozo y paciencia en medio de las pruebas que se manifiestan en la vida cristiana, naturalmente en aquellos que la profesan. Estas pruebas rinden sus frutos cuando el propósito de Dios se hace real a través de ellas, lo cual demuestra que la fe está puesta en Dios y no en las circunstancias. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. El segundo aspecto importante es precisamente la fe y la determinación de confiar siempre en Dios para poder recibir de Él lo que le pedimos. Santiago 1, 5 al 8. En tercer lugar, un aspecto importante en la religión verdadera es reconocer la manera como Dios nos sustenta siempre, proveyendo su cuidado permanentemente. Santiago 1, del 9 al 11. En cuarto y quinto lugar, en la práctica de una religión verdadera se requiere estar dispuesto a soportar todo tipo de tentación. Y además, es necesario reconocer que Dios no tienta a nadie. La fuente de las tentaciones tiene su origen en nosotros mismos y en el mal que impera en el mundo. Santiago 1, 12 al 15. El sexto aspecto sobresaliente de la religión verdadera es la vital aceptación de que de Dios recibimos todo aquello que es 100% bueno. Santiago 1, 16 al 18. En séptimo lugar, la religión verdadera nos enseña a vivir de tal manera que tengamos cuidado cómo hablamos y que además aprendamos el arte de no dejarnos provocar, usando siempre la paciencia como nuestro estilo de vida. Santiago 1, 19 al 20. Un octavo y noveno aspecto importantísimo en la religión verdadera es primeramente despreciar toda cosa mala y pecaminosa, abrazando con entusiasmo la verdad divina que nos ha sido revelada para el beneficio de nuestra salvación. Y además, empeñarnos en buscar y practicar esa verdad en todos los aspectos de nuestra vida. Santiago 1, 21 y 25. Un décimo aspecto sobresaliente en la práctica de la religión verdadera lo constituye la sensibilidad y el servicio cristiano desinteresado en favor de los más desdichados y la observancia de una vida normada por la pureza frente a un mundo colmado de maldad. Santiago 1, 26 y 27. Otro aspecto que identifica una religión verdadera, según nos dice Santiago, son las buenas obras. En el capítulo 2, Santiago desarrolla ejemplos puntuales
respecto del trato que damos a los demás, diciendo lo esencial que resulta que cada creyente se preocupe por mostrar su fe por sus obras. Y corona esta enseñanza con el siguiente argumento. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 17 y 18. Se habla de un aparente conflicto entre Santiago y Pablo respecto de la salvación por obras. Resulta que Pablo concentró mucho de su ministerio a enfrentar duramente las tendencias judaizantes y dejar sentado el concepto extraordinario de la gracia de Dios como única vía de salvación. Pero es muy claro que el apóstol Pablo, igual que Santiago, estaba muy interesado en que el creyente debe mostrar su fe por sus obras, que son las evidencias de su nueva vida en Cristo. La carta de Pablo a Tito creemos que resuelve cualquier discusión referente a la supuesta discrepancia entre el apóstol y Santiago en cuanto a las buenas obras. Santiago no está aquí hablando de la salvación por obras, sino de que todo aquel que dice ser salvo por la fe que ha manifestado en Cristo, debe dar evidencias de la misma en su manera de vivir. En realidad, lo que dice Santiago de que la fe sin obras es muerta, es una tremenda verdad. Santiago contrarresta toda fe que simplemente se anida en la cabeza, una fe que es simplemente intelectual, que no muestra ninguna evidencia real. Mientras el apóstol Pablo contrarresta el legalismo judaizante, Santiago enfrenta el antinomianismo, que plantea que podemos vivir la fe sin obedecer los preceptos divinos. Santiago está enfrentando la falsa creencia de los que piensan que por el hecho de que Dios nos ama, no importa cómo vivamos. La gracia enseñada por Pablo establece que aquellos que han sido salvos tienen el interés siempre de vivir en obediencia sincera a Dios, y en este aspecto el concepto paulino y el de Santiago están totalmente de acuerdo. Un aspecto final que destaca la religión verdadera es la pertinencia de la sabiduría divina, en contraposición con la sabiduría mundana. Santiago define esa sabiduría divina de la siguiente manera. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 17 y 18. En segundo lugar, vamos a ver lo que la religión verdadera no es. Vamos a ver cuáles son las características de una religión falsa o de una falsa profesión. En primer lugar, la falsa religión no presta la atención debida a la palabra de Dios, sino que todo lo contrario, es totalmente negligente e indiferente a la misma. Santiago 1, 22 al 24. Santiago nos dice además que otra característica de la profesión errónea es la ostentación de una vana religión, acompañada siempre de una lengua que no puede ser bajo ningún concepto refrenada. Santiago 1:26. Luego añade que una religión hipócrita puede ser identificada por el favoritismo, que hace una injusta diferencia entre los seres humanos, donde los ricos son honrados y los pobres son despreciados. Es una religión que juzga por la apariencia. Santiago 2, versículos 1 al 9. Por otra parte, la religión falsa pregona la obediencia de la ley, pretendiendo hacer caso omiso en alguna parte de ella, lo cual no es posible, pues con solo violentar un punto
de la ley es suficiente para hacerse culpable en todas sus partes. Santiago 2, versículos 10 al 12. Santiago también nos dice que la religión falsa es una religión carente de clemencia, en donde se practica la sola profesión de la fe, desprovista totalmente de misericordia. Santiago 2, versículos 10 al 16. Y esto da como resultado una fe inactiva, sin ningún tipo de sentimiento, en donde la verdad se convierte solo en postulados intelectuales que no afectan para nada la vida ni el carácter de la persona. En este sentido, entonces, la fe es solo una cuestión puramente teórica. Santiago 1, versículos 13 al 20. Y cuando Santiago introduce en el capítulo 3 el tema de la lengua, nos damos cuenta de la influencia destructora de este pequeño órgano de nuestro cuerpo. La incapacidad de poder domar la lengua es una característica sobresaliente en aquellos que profesan una falsa religión. Cosa esta que se manifiesta en actitudes contrapuestas e improcedentes, en donde alabanzas y maldiciones emanan de una misma boca, porque lo que la rige no es la sabiduría divina, sino la llamada sabiduría satánica, en donde la envidia y la ambición egoísta es lo que la motiva. Santiago 3, del 1 al 16. Cuando no se administra la vida cristiana de la forma correcta, la religión que se practica es totalmente vana y no guarda ninguna relación con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El descuido de los valores verdaderos empuja a las personas a una vida de desasosiego motivada por pasiones perversas que provocan desacuerdos y pleitos constantemente, tanto en el seno familiar, en la sociedad, como en la iglesia misma. Y esta forma de vivir hace que se pierda la capacidad de orar con la motivación correcta, de modo que se hace imposible que Dios pueda ser propicio a nuestras súplicas. Santiago espera que los hermanos aprendan a acercarse a Dios con la motivación correcta. Santiago 4, 1 al 3. Santiago habla muy claro respecto de que el creyente está llamado a renunciar a las cosas del mundo. O sea, a todo aquello que es contrario a lo que Dios establece en su palabra. Santiago demanda que el creyente se separe del mundo. O sea, que renuncie a todas las cosas que desagradan a Dios. Un compromiso con el mundo es una ruptura automática con Dios, dice Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Santiago 4, versículos 4 y 5. La falsa religión promueve una relación incorrecta del creyente con las cosas del mundo. Es más, la falsa religión quiere llevar el mundo a la iglesia. Esto es lo que se conoce como adulterio espiritual. Santiago no oferta un evangelio barato. Fíjense que su lenguaje es poderosamente incisivo, una característica de la que carecen muchos predicadores en el día de hoy. Santiago llama la atención a los hermanos rencillosos y denuncia vehementemente la arrogancia que caracterizaba a muchos creyentes, a los cuales se dirige en su carta. Muchos habían llegado al grado de creerse autosuficientes. Es muy posible que por el hecho de la holgura económica que habían adquirido, lo cual les hacía depender más de su propio esfuerzo y determinación que de la voluntad de Dios. Cosa esta que los había convertido en individuos materialistas.
que planeaban su vida ignorando totalmente la intervención divina en sus acciones. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Fíjese que el poner la esperanza en las riquezas y no en Dios es totalmente contrario al espíritu de la verdad bíblica. Santiago denuncia las injusticias cometidas por los ricos que se hacían llamar cristianos, pero maltrataban y abusaban de sus trabajadores. Y aunque esta carta está escrita a creyentes, el interés general de Santiago en favor de los obreros que son explotados por los poderosos, bien puede ser un llamado a la conciencia universal respecto de la justicia social. Santiago nos dice que Dios está pendiente de los que son maltratados. Él lo dice de esta manera: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. Y a los creyentes que sufren tales atropellos, el escritor de esta carta les alienta a tener su esperanza puesta en el pronto regreso de Cristo. Santiago 5, versículos 7 y 8. Finalmente, veamos aspectos prácticos de la religión verdadera. La religión verdadera obliga al individuo a vivir una vida de fe y esperanza puesta en Dios por encima de todas las cosas adversas que puedan ocurrir. Santiago pone como ejemplo a los profetas del Antiguo Testamento y específicamente nos habla del ejemplo de Job para recalcar la grande misericordia y compasión de Dios en favor de los que le temen y le siguen. La integridad de la vida cristiana se manifiesta en la credibilidad que el creyente debe tener, de modo que no necesite más apoyo moral que su propia palabra, porque siempre cumple lo que promete. Así que el jurar en nombre de Dios no debe ser usado para corroborar que en realidad cumpliremos nuestros deberes en la sociedad, sino que el creyente debe ser una persona confiable que no necesite de un juramento que apoye sus palabras. Santiago capítulo 5 versículos 9 al 12. Santiago enseña que los creyentes que estén pasando por dificultades deben orar al Señor, y aquellos que disfrutan de una vida tranquila deben dedicar tiempo para dedicarse a las alabanzas al Señor. Santiago 5:13. Los hermanos que se encuentran sufriendo algún tipo de enfermedad, dice Santiago que deben llamar a los líderes de la iglesia para que dediquen un tiempo especial de oración en favor de su sanidad física. Santiago 5, 14 al 16. Y en este punto, Santiago destaca el ejemplo del profeta Elías, quien, según dice él, siendo un hombre como nosotros, tuvo fe para orar y creer que Dios haría grandes cosas. Santiago establece que Dios puede hacer hoy lo mismo que hizo a través de Elías, usándonos de la misma manera. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Y finalmente, Santiago nos dice cuál es la tarea por excelencia de la iglesia que vive la religión verdadera. Y es llamar a los hombres al arrepentimiento por medio de la predicación de la palabra de Dios. Él lo dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 al 20. Créanme, no hay tarea más digna que esa. Que Dios le bendiga.